¿Cómo te va? Buen día, ¿qué decís? Qué jornada para hoy hablar con usted. Ya, vamos a abrir nuestras líneas 11 41 61 46 77, 11 41 61 46 Qué semanita, 77. ¿No? Terminación de semana a toda orquesta. Mire, lo escucho como si tuviera 4 orejas en lugar de 2. A ver, creo que ayer se dio una situación de un hombre que es el presidente de nuestro país, que aborrece la política, pero fue un discurso estrictamente político. Creo un discurso muy meditado, muy estudiado, y yo te diría que es un discurso que apuntó fuertemente a lo que el periodismo en general llama la oposición dialoguista, que había colapsado con respecto a el fracaso de la ley ómnibus o la ley base, de bases y puntos de partidas, y en el cual los temas que planteó fueron temas de lo que era Juntos por el Cambio, y me parece que en eso dejó abierto un escenario donde ahora, en términos futbolísticos, la pelota está en el campo de lo que es el PRO, de la Unión Cívica Radical y demás componentes de la coalición cívica, lo que era Juntos por el Cambio, que obtuvo el 56% de los votos el 19 de noviembre. Me parece que Milei entendió perfectamente que en el camino que iba, que no lo abandonó en su discurso, en la primera parte, pero después sí abrió porque iba directo al precipicio. Porque por más que esté planteando que aborrece la política, que consensuar es corrupción, él sabía perfectamente que todo enero y parte de febrero a él le había ido muy mal, que la gestión de su gobierno estaba totalmente paralizada. Obviamente, en su relato contra la casta, lo planteaba como un hecho positivo, pero la realidad era un gobierno parado. Y esta apertura que dio con el agregado o el valor agregado que puso, que fue el Pacto de Mayo, que es lo que viene planteando la política argentina, el sindicalismo argentino, el empresariado argentino, la curia argentina. Siempre escuchamos hablar, y acuérdense los oyentes, el Pacto de la Moncloa. Bueno, este es el Pacto de Mayo. O sea, indudablemente pone a la política en una situación que tiene que dar respuestas. El decir no por el no mismo tiene efectos políticos. O sea que de alguna manera empezó a transitar un camino donde es necesario sentarse. Esto lo vinimos hablando mucho, Karina, nosotros, tanto en Futurar como en 360. Es un gobierno por las características donde va a ser necesario consensuar, donde va a ser necesario dialogar. Y me parece que se empieza a verse un primer camino. Veremos qué pasa, si queda todo en la nada o que realmente pueda empezar a pensar en el futuro. Y después te genero 3 o 4 perlitas. Me pareció un hallazgo la filmación en sí, creo que es una apuesta muy interesante. Y cuando mostraban las gradas, muchísimo gente joven, es decir, que venían planteando el futuro permanentemente. El segundo tema, en los proyectos que se comprometió el Poder Ejecutivo a enviar, tiene mucho que ver lo que el votante de Juntos por el Cambio venía reclamando permanentemente. Uno es la ficha limpia, que no habló de ficha limpia, pero es la ficha limpia en el cual si tenés condena en segunda instancia,
digamos, no podés ser candidato. Y aún más, empezás a tener también los beneficios, se te suspenden los beneficios por haber pasado por la función. Eso tiene nombre y apellido. Cristina Fernández de Kirchner, fundamentalmente el tema jubilatorio. Le agregó que no hay más jubilaciones de privilegios para presidente y vicepresidencia hacia el futuro, o sea que tanto él como Victoria Villarruel, digamos, entran en lo que él plantea que va a ser. Planteó un tema que solamente una vez en 40 años de democracia se había planteado, que era la democratización en los sindicatos. Para los que peinamos canas, en el año 1984, el Senado de la Nación rechazó lo que se denominó en ese momento la Ley Mucci, que era una modificación a las asociaciones profesionales y tenían que ver con todo el sistema electoral. Bueno, después de casi 40 años, nuevamente un presidente de la República pone sobre superficie el tema de la democratización y le agrega que tienen que estar supervisados por la justicia electoral. Esto es un hecho novedoso en sí, y que a su vez pueden tener una sola reelección. O sea, este es un hecho que, vuelvo a repetir, alguien lo había intentado en el año 1984, el primer gobierno de la democracia. Y creo también, y con estas perlitas te voy cerrando, sigue manejando la agenda pública de la Argentina. O sea, logró ser la figura central y las expectativas que generó en el cambio de hora en su discurso, que fue a las 21 horas, el hecho de no sentarse junto a la vicepresidenta de la Nación y al presidente de la Cámara de Diputados, sino lo hizo en un estrado diferente, muy similar a lo que usan los presidentes de los Estados Unidos. O sea, generó expectativas no solamente de la política, sino de 52 puntos de rating. 52 como un puntos. Como un partido de la selección argentina en un mundial. Una final del mundo, te diría. No de un partido de Argentina en un mundial. Fue una de las decisiones. Voy a agregar algo que tengo de muy buena fuente. Sí. Santiago Caputo. Usted me dirá exactamente el cargo político, que no lo puedo recordar exactamente. Es un asesor personal, un hombre muy joven. Habría sido, y lo tengo de muy buena fuente, el que gestó esa puesta en escena. Tiene un equipo de comunicación audiovisual, personal, la gestión de Milei, como la han tenido todos los presidentes, pero Santiago Caputo habría sido quien fue el mentor de incluso ese atril, que hasta tengo el dato, es 12 centímetros más alto que el piso, lo cual no es un dato menor. Conozco sobre esto por algunos lugares en los que me he desempeñado. Le permite ver desde más arriba, con otra visión, desde un lugar superior al interlocutor, a los que están del otro lado. Y las cámaras, fíjense que hubo muchísimos gritos, no se escucharon nunca ningún grito ni ningún abucheo de desaprobación, no se escuchó. No se escuchó absolutamente nada. No lo sabemos, pero no se escuchó. La transmisión solo dio a conocer imágenes de muchos jóvenes, tal como usted muy eficazmente advirtió, y además se escuchaban de fondo voces en apoyo que en un momento llegaron a ser molestas para el televidente común, que no podía por ahí escuchar al presidente, que en momentos se detenía. Pero todo estuvo perfectamente, estudiado como una transmisión. Sí, yo creo que fue un éxito absoluto, muy profesional, una transmisión, te diría, si tengo que definir la palabra, la pongo muy profesional. Y después te diría dos comentarios finales de este primer análisis. Primero, se autolimitó con un dato que es central, que es, va a mandar una ley para hacer punible la emisión monetaria. Desde el presidente de la República hasta el último funcionario que trabajen en el tema con el Banco Central, ministro de Economía y demás. Me parece que este es un antes y un después en la historia argentina. Yo esperemos que la mande y ver qué tipo de discusión tiene. Y por último,
se dedicó claramente a la sociedad. Le pidió paciencia y le pidió confianza. Y ahí me parece... En 3 oportunidades lo repitió sobre el final y concluyó con que las fuerzas del cielo lo bendigan, pero en 3 oportunidades resaltó lo que usted dice. ¿Por qué? Te lo dije el sábado pasado, Cari. Uno de los grandes obstáculos en la gestión Javier Milei o en el gobierno de Javier Milei no es la política, es la tolerancia de la sociedad. Yo te dije, tolerancia de la sociedad y poder judicial, fundamentalmente puesto en la Corte Suprema, porque la política judicializó. Lo que ellos no pueden arreglar, lo judicializan. O sea que está puesto en la Corte Suprema. Pero la sociedad, la opinión pública, lo que le está pidiendo es tolerancia, porque saben que van a venir momentos durísimos, y confianza. Y esta palabra, confianza, me parece que es vital. En la medida que la sociedad pueda creer que él está así llevando a cabo una guerra contra la inflación, algo que no hizo Alberto Fernández, que lo anunció. Milei, digamos, si logra convencer y generar la confianza que esa lucha le está dando, que va a tratar de ganar, y la sociedad lo pueda percibir, creo que se va a ampliar las tolerancias. Si eso no ocurriera, yo te diría que la situación de conflicto político, social y económico en la Argentina puede ser muy delicado. Tengo unos cuantos mensajes. Sí. Yo voy a agradecerles los nombres a cada uno de ustedes y voy a hacer como una suerte de resumen. Gracias a Marcela Rosales, gracias a Daniel por lo que nos pregunta, gracias a José, que es de Villa María, mirá, cercano a Antonella, gracias a Jorge Ávila y gracias a Pablo de Rosario, que nos consigna de dónde es, a todos por los mensajes. Uno de ellos, lo voy a decir, no tiene que ver con una pregunta, dice, llora el periodismo pautero. Bueno, ¿Cómo? Llora el periodismo pautero. No es nuestro causa, claramente, lo debo decir, aquí hay libertad, todo el mundo puede opinar, y aprovecho para con todos estos mensajes tratar de resumir. Mire, me lo puse aquí. Hablan o le piden a usted una reflexión respecto de, ahora el presidente sí fue contra la casta, dice, esto decía Marcela, siempre pidiendo su opinión. También señalaba, bueno, uno de ellos, los sindicatos no van a aceptar, no lo van a hacer esto. Y después decían, ¿lo de Córdoba es casual? Y eso preguntan a usted, y yo agrego hechos fácticos. Al presidente Milei se lo cuestionó varias veces por las horas diarias que pasa en Twitter. Yo, porque yo soy una señora mayor y me cuesta dormir, ayer estuve hasta las 4 de la mañana siguiendo los tweets, y el presidente estuvo retuiteando desde las 11 de la noche, o quien le maneja su cuenta, que todos dicen que es el mismo, hasta las 4 de la mañana. Es lo que pidió el Twitter, déjemelo a mí. Y ahora estamos al aire, y yo lo tengo, por supuesto, marcado, y hace una media hora que está retuiteando sin parar comentarios respecto de su discurso de ayer de medios internacionales. Otro tema para analizar. Pero bueno, vaya primero con lo que le pide la gente. Mira, yo creo que el análisis que puedo hacer es que obviamente la pelea contra la casta para él va a ser muy importante, pero abrió otro sendero. Por eso decía, puso la pelota en el campo de la oposición, y fundamentalmente la oposición dialoguista. O sea que lo que parecía que estaba explotado empezó a encontrar un cauce. Y a su vez mandó un mensaje muy claro a los gobernadores con el Pacto de Mayo. O sea, Córdoba hasta geográficamente es una provincia que está en el centro del país, digamos, históricamente fue una provincia muy politizada siempre, con la universidad. La querida Córdoba, dijo, es la adopta. La adopta la querida Córdoba. Exactamente. ¿No tuvo tantos votos? Y para él también es muy importante políticamente, sacó el 74% de los votos, 74 el 19 de noviembre. Pero digo, el mensaje hacia los gobernadores para confluir el 25 de mayo empieza al acuerdo que tienen que hacer, un acuerdo fiscal, planteó, para poder ir encontrándose. O sea,
vas a seguir viendo muy fuertemente un discurso anticasta, un discurso antipolítica, pero en los hechos el gobierno nacional sabe que es necesario empezar a acordar. Carlos, Adrián Barró de Las Rosas, lo interrumpo porque mire lo que me dice. Lo que hizo el presidente, como dice Carlos, en el caso de Córdoba, ¿es una extorsión? No, yo creo que es políticamente comprometer al gobernador, que parecía que quería la disputa con el gobernador Zarzora. Hay que recordar que el gobernador Zarzora fue el primero que salió a diferenciarse de Javier Milei, sin las estridencias de Ignacio Torres, pero fue el primero, y me parece que por la magnitud también de lo que es la provincia. Recordemos que es la segunda provincia de la Argentina. Pero no lo tomo como extorsión. Yo creo que lo que el gobierno nacional tomó conciencia de que enero y parte de febrero le fue muy, muy mal, y que tenía que pegar un cambio. Sin bajar ninguna bandera en el relato, era necesario empezar a consensuar. Que consensuar no es corrupción. Consensuar es inteligencia. Consensuar es encontrar caminos para resolver la decadencia argentina. Y me parece que por ese sendero, al plantear un pacto en el cual la dirigencia en general desde hace muchos años viene planteando lo mismo, generó, digamos, un bálsamo que, bueno, ahora hay que ver de qué manera esto se ve reflejado en la realidad. Carlos Germano, con todo el detalle, ¿no? El análisis de lo que ha acontecido en las últimas horas, insisto, va a estar con nosotros en la Expo Agro haciendo el primer programa del ciclo 2024 de Futurar desde nuestro estudio móvil, allí en San Nicolás, con novedades, con sorpresas que iremos develando en el transcurso de las jornadas. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos siempre, como digo, por la claridad de los conceptos, por respondernos a todos, a los televidentes, oyentes, inclusive a mí, respecto de tantas dudas que surgen a partir del desconocimiento que uno tiene de la política, porque además, permítame, Milei es distinto a todo lo que conocíamos, porque uno agarra el manual de interpretación de la política media argentina y más o menos, pero desorienta. Sí, totalmente, y yo creo que es un discurso que al hombre de campo, a las entidades del agro, lo debe estar haciendo reflexionar a todos. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires, la cadena agroindustrial argentina, que convoca a unas 50 entidades del sector, la Federación Agraria, cada uno a su manera, con matices, pidieron acompañar el Pacto de Mayo. En lo que refiere a estos 10 puntos, a estos 10 pilares, como dijo Milei, que son inclaudicables, digamos, son como su condicionamiento. Vale decir que también la ley base es una suerte de condicionamiento, ¿verdad? Totalmente, digamos, el que ejerce el gobierno o ejerce el poder siempre pone algunas condiciones, pero lo importante es que llamó al encuentro. Y me parece que por eso digo que las entidades y el hombre de campo se le tienen que haber expectativas importantes, porque siempre plantearon el diálogo, siempre plantearon la posibilidad de ir encontrando caminos, y me parece que este es una nueva esperanza que se abre, y vuelvo a repetir y con esto te cierro. El tema central es que el gobierno tiene que generar confianza. En la Argentina hay que volver a recrear confianza. Por eso hoy está todo el mundo expectante y mirando, porque este tipo de situaciones, de abrir estos canales donde la esperanza nuevamente vuelve a resurgir, pasaron muchísimas veces y los fracasos fueron permanentes.